Continuamos nuestro trabajo con la operatoria con números racionales. Así como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, muchas veces no nos dicen cuál es la operación que debemos realizar. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en descubrir qué es lo que está detrás de cada enunciado. Por ejemplo, en los siguientes enunciados vamos a tener que leerlos y descubrir si son multiplicación o división de fracciones. Y después de tener claro eso, vamos a ir haciendo paso a paso los procedimientos que debemos realizar para poder resolver ese enunciado y poder dar la respuesta a la pregunta que nos están solicitando. Por ejemplo, Eliana compró 3/4 de kilogramos de semilla, pero solo utilizó 2/3 de ella. Acá la palabra clave es la de. Porque nosotros hemos trabajado que de implica la palabra multiplicación. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que del entero, ella no compró el entero completo, sino que compró solo 3/4. Y que de esos 3/4 ocupó solo 2/3. Por lo tanto, la operación involucrada es una multiplicación de fracciones. Recordamos cómo multiplicar fracciones. Para multiplicar fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Si podemos simplificar, simplificamos. ¿Cómo se simplifica? Se simplifica un numerador con un denominador. Puede ser en la misma fracción o puede ser cruzado. En este caso vamos a simplificar por 2. Cruzado. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Una vez que tenemos clara nuestra simplificación, vamos a multiplicar los números que nos quedaron. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Aquí se podría simplificar nuevamente y no lo hicimos. Al no hacerlo antes no nos afecta porque podemos simplificar acá al final. Entonces la gracia de esto es que nosotros nos demos cuenta que yo puedo simplificar antes, durante o después de la multiplicación y el resultado va a ser equivalente. Entonces en este caso voy a simplificar por 3. Siempre es importante que indiquemos por qué número vamos a simplificar, sobre todo para este tipo de actividades que son para estudiar. Entonces así después, cuando nosotros revisamos nuestro trabajo y vimos qué fue lo que hicimos, recordamos qué es lo que estamos realizando en cada paso. 3 por cuánto me da 3, 3 por 1. 3 por cuánto me da 6, 3 por 2. En resumen, utilizó un medio de kilogramos de semilla. Entonces dice, ¿cuántos kilogramos de semilla utilizó Eliana? Eliana, siempre que tengan un enunciado con problema o con pregunta, tienen que responder la pregunta. Eso es muy importante porque si no, no entendemos a qué se refiere el número al cual llegamos. Entonces tenemos que Eliana utilizó un medio kilogramo de semilla. Continuamos. En cada ejercicio tenemos que ir haciendo el mismo proceso. Analizar palabras clave, ver qué operación es la que está involucrada, resolver esa operación, ver las características propias de la operación, si es multiplicación, ver si se puede simplificar, si es división, escribirla en multiplicación involucrada o escribir como la multiplicación por el recíproco y ver si se puede simplificar. Y una vez que tengamos todo resuelto, siempre tenemos que darle contexto. ¿Qué significa contexto? Tenemos que resolver la pregunta para saber qué significa ese número al cual llegamos. Lo otro que debemos ser cuidadosos es que muchas veces realizamos un procedimiento, llegamos a una respuesta, pero la pregunta era otra. Entonces tenemos que hacer algún análisis para poder encontrar cuál era esa respuesta. Cristóbal cooperó 3/4 de la mitad de su mesada para una campaña solidaria. ¿Qué parte del total de su mesada destinó para dicha campaña? Entonces, lo primero que tengo que considerar es que él va a considerar 3/4. Igual que antes, tenemos la palabra clave
de. Se habla sobre de la mitad. Como tenemos esa palabra clave, lo que tenemos involucrado aquí es una multiplicación. Y mitad es lo mismo que decir un medio. Entonces tenemos una multiplicación de fracciones. En este caso no se puede simplificar si yo multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1, 3 y 4 por 2, 8. Entonces respuesta, siempre damos la respuesta, Cristóbal. Cooperó con 3/8 de su mesada. Aclarar que no sabemos cuánto es la mesada que recibe Cristóbal. Solo sabemos la relación de la fracción equivalente a esa mesada. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que si supiéramos la cantidad total, tendríamos que multiplicar 3/8 por el valor de la mesada que recibe Cristóbal. Tenemos a Lorena, dice que Lorena comió 2/5 de un postre y su hermana Pamela comió 7/8 del resto. ¿Qué parte del postre comió Pamela? Ya. Entonces, si vamos aquí, primero vemos lo que comió Lorena. Lorena comió del entero. El entero se puede analizar como un 1. Eso es lo primero. Ese es el entero, el todo. Y ese entero se dividió en 5 partes iguales. Y de esas 5 partes iguales, tenemos que Lorena comió 2/5. Entonces vamos a tener a Lorena y vamos a tener a Pamela. No es obligación hacer un gráfico, pero siempre eso a algunos de nosotros nos puede ayudar a poder comprender mejor lo que nos están mencionando. Entonces, Lorena comió 2/5. ¿Qué significa eso? Que el entero es equivalente a 5/5. Si comió 2/5, Pamela le quedó del resto, le quedó 3/5. Y de esos 3/5, Pamela comió solo 7/8. Entonces multiplico por 7/8. Resuelvo. 3/5 por 7/8. Analizo si se puede simplificar algo, en este caso no se puede, por lo tanto multiplico 3 por 7, 21. 5 por 8, 40. Entonces, cuando a mí me preguntan qué parte del postre comió Pamela, Pamela comió 21/40. Del postre. Acá la palabra postre puede significar cualquier postre que se pueda dividir. Puede ser una tarta, puede ser un pastel, puede ser un pie. Entonces está de forma general. Puedo tomar el mismo problema y cambiarle el nombre al postre y estaríamos haciendo la misma operación. Entonces es importante que aquí, igual que antes, es la palabra de, del, de los. Siempre esa palabra va a implicar que es una multiplicación. Entonces es muy bueno que vamos analizando esas palabras claves para ir resolviendo nuestros ejercicios. Ahora, los ejercicios que estamos realizando ahora están en nuestro texto del estudiante. Tenemos a Araceli, que es dueña de 3/5 partes de un fondo. Entonces tengo un fondo completo y de ese fondo ella es dueña de 3/5 partes.
si vende 2/3 de su propiedad, ¿qué parte del fondo no vendió? Ya, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta es que ella va a vender. De su total, que es 3/5, este va a ser mi nuevo entero. Este va a ser mi 1. Este es mi nuevo entero. Y de ese total que ella tiene, vamos a analizarlo. 3/5 partes son de ella. A ver, lo vamos a escribir de una forma más ordenada. Esperen. Ahí sí. Entonces, ella tiene solo 3/5. Entonces vamos a tener a Araceli. Y el resto es de otra persona que no sabemos quién es y no nos influye en el ejercicio. Entonces, Araceli solo tiene 3/5 y la otra persona que no conocemos tiene 2/5. La información solo es como dato. De los 3/5 que tiene Araceli, Araceli va a vender una parte y no va a vender otra. Va a vender 2/3, por lo tanto se va a quedar con 1/3 de la propiedad. La pregunta es, ¿a cuánto equivale del total del fondo lo que Araceli se va a quedar? Entonces lo que me está preguntando aquí es una operación de multiplicación nuevamente. De nuevo tenemos la palabra de. Entonces vamos a multiplicar 3/5, que es la parte del fondo que tiene Araceli, por 1/3, que es la parte que nos va a vender. ¿Por qué esa es la parte que vamos a considerar? Porque la pregunta va por lo que no vendió. Entonces eso es importante que nos vamos quedando. Y habla sobre el fondo completo. Por lo tanto, me pregunta del total. Teniendo en cuenta eso, entonces resolvemos. En este caso vamos a simplificar. Vamos a simplificar por 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Entonces, me va a quedar 1 por 1, 1. 5 por 1, 5. Es decir, que Araceli se va a quedar con 1/5 del fondo. Queda 1/5 del fondo. Analizamos el ejercicio que sigue. Tenemos a Francisco y dice que Francisco bebe 4/6 de litro de un jarro de jugo. Y después toma 2/8 de litro de lo que le quedó. Si originalmente el jarro contenía 2 litros, ¿cuánto jugo quedó después de que Francisco bebiera? Entonces lo primero que vamos a hacer es el análisis de cuánto jugo quedó antes de que Francisco tomara los 2/8. Entonces tengo 2 litros y a esos 2 litros le voy a restar los 4/6 de litro que bebió Francisco al principio. Entonces aquí, si puedo simplificar, vamos a simplificar. En este caso, vamos a simplificar por 2. Me va a quedar 2/3. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver la sustracción de 2 enteros menos 2/3. Esto es para saber cuánto le quedó de litro, porque tenemos como dato que originalmente la jarra contenía 2 litros. Entonces, tenemos que ocupar ese dato. Y una vez que tengamos listo ese dato, vamos a ver cuánto es 2/8 de lo que le había quedado. Entonces, no podemos resolver el 2/8 si primero no sabemos cuánto le quedó. Entonces resolvemos. En este caso, recordamos que cuando no hay ningún número escrito en el entero es un 1. Mínimo común múltiplo, 3. 1 en 3, 3. 3 por 2, 6. Menos. 3 en 3, 1. 1 por 2,
2. 6 menos 2, 4. Por lo tanto, quedan 4/3 de litro. Una vez que tengo claro eso, ahora sí voy a calcular los 2/8 de lo que quedó. Entonces dice que tengo 4/3 de litro, que es lo que quedó, por 2/8. Analizamos si se puede simplificar. Ahora, en este caso yo voy a resolver esto, pero como la pregunta es ¿cuánto jugo quedó después de que Francisco bebiera? También puedo resolver directamente 4/3 por 6/8, porque 6/8 es lo que queda, porque él va a tomar 2/8. Entonces, cualquiera de las dos operaciones las puedo resolver y voy a llegar al resultado, simplemente que en una de ellas voy a tener que hacer un procedimiento más largo. Vamos a simplificar, voy a simplificar en este caso el 4 y el 8, lo voy a simplificar por 4, me va a quedar 4 por 1, 4 por 2. Voy a simplificar el 2 y el 2, me va a quedar 1 y 1. 1 por 1, 1, y 3 por 1, 3. Esto es lo que bebió entonces. Esto es lo que tomó Francisco. En el otro caso, si yo puedo observar, puedo simplificar, me va a quedar 1 y 1 y 2. Y acá puedo simplificar y me va a quedar 1 y 2. Y me va a quedar 1 como resultado. Porque voy a simplificar este 2 con este 2, me va a quedar 1. Ahora, si yo resuelvo esto, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Cómo voy a saber cuál es el resultado? Ustedes van a elegir cuál de los dos procedimientos era más conveniente. Lógicamente, que este de aquí, que llegó al tiro al resultado, debería ser el más conveniente. Como yo sé que Francisco tomó 1/3 y me quedaban 4/3, voy a resolver 4/3 menos 1/3. 4/3 menos 1/3, como los denominadores son comunes, se mantiene el 3 y se restan los numeradores. 4 menos 1, 3. Y 3 partido en 3 es 1. Por lo tanto, en ambos problemas, las dos formas, me dio 1 como resultado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto jugo quedó después de que Francisco bebiera? Quedó 1 litro de jugo. Para el siguiente problema, dice que observe la imagen. Dice, ¿cuántos vasos se pueden llenar con el contenido del dispensador de agua? Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar con cuidado los datos del ejercicio y ver qué operación es la que está involucrada. Entonces me preguntan, ¿cuántos vasos puedo completar con un contenido que tengo del estanque completo de agua o del dispensador de agua? Entonces, si yo tengo claro eso, tengo que ver qué operación es la que está involucrada. Ahora ya no me aparece la palabra de común, entonces empiezo a analizar con lógica. Si me pregunta cuántos vasos van a caber, lo que me está preguntando es una división. Entonces lo que está involucrado aquí es 16 enteros, 1/3, dividido en 1/6. Lo primero que debo recordar es que no puedo dividir con número mixto, así que debo transformar el número mixto. Y el número mixto se transforma multiplicando el entero, que en este caso es 16, por 3, que es mi denominador, y al resultado le sumo el numerador. El denominador se mantiene. Entonces me queda 16 por 3 son 48. 48 más 1 son 49. 49/3 dividido en 1/6.
Recuerdo que la división se puede resolver de dos formas distintas, multiplicando cruzado o manteniendo el primero y dando vuelta al segundo. La decisión del procedimiento depende de nosotros. Recomendación: si utilizamos el primero, que es la multiplicación cruzada, la recomendación es no multiplicar de inmediato, sino expresar la multiplicación. Es decir, yo voy a anotar la multiplicación de 49 por 6, pero no la he resuelto. Y voy a anotar la multiplicación de 3 por 1, pero tampoco la he resuelto. ¿Por qué hago eso? Porque ahora observo lo que tengo y veo si aquí puedo simplificar. Como aquí hay multiplicaciones involucradas, puedo simplificar una de arriba con una de abajo. Voy a simplificar el 6 con el 3. Entonces, mi ejercicio ahora quedó 49 por 2, que me da 98. Y 1 por 1, 1. Esto, como está dividido en 1, es 98. Es decir, ¿cuántos vasos de agua de un sexto de litro se pueden completar con 16 litros un tercio? Entonces se pueden completar 98 vasos. Analizamos el siguiente ejercicio. Si una cuerda de 8 metros es cortada en pedazos de 4/5 de metro, ¿cuántos trozos se pueden obtener o se obtendrán? Entonces voy a repartir una cuerda de 8 metros en pedazos de 4/5. La operación involucrada es una división. Entonces voy a dividir 8 dividido en 4/5. Voy a utilizar el otro método para que vamos recordando que la división se podía resolver cruzada, como hicimos en el ejercicio anterior, o por la multiplicación del recíproco. Recuerden que todo entero está dividido en 1. La multiplicación por el recíproco dice que se mantiene el primero, no le hago ningún cambio, y multiplico, transformo la división en una multiplicación y doy vuelta a la segunda fracción. Y me queda 5/4. Veo si puedo simplificar. En este caso voy a simplificar el 8 y el 4 por 4. Me va a dar 2 y 1. Multiplico 2 por 5 son 10 y 1 por 1, 1. 10 dividido en 1, 10. Por lo tanto, ¿cuántos trozos se van a obtener de 4/5 de metro con 8 metros? Se obtienen o se obtendrán 10 trozos. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice que Lucas tiene 6,5 kilogramos de mermelada y debe envasarlas en frascos de 3/4. Entonces tengo un contenido grande de mermelada y lo voy a repartir en frascos de 3/4. La operación involucrada es una división. Entonces tengo 6 enteros, 1/2 de mermelada y lo voy a dividir en 3/4. Igual como hicimos antes, lo primero es transformar el número mixto a fracción impropia. 6 por 2 son 12, más 1, 13. 13 medios, dividido en 3/4. De nuevo elijo cuál es la operación que me es más conveniente, la multiplicación por el recíproco o multiplicar cruzado. Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. En este caso yo voy a hacer la multiplicación por el recíproco. Mantengo el primero, transformo la división en una multiplicación e invierto la segunda fracción. Queda exactamente lo mismo que si multiplicara cruzado, porque 13 por 4 y aquí me va a quedar 13 por 4. 2 por 3 y aquí me va a quedar 2 por 3. Así que las dos dan lo mismo. Simplifico, en este caso voy a simplificar el 4 y el 2, lo voy a simplificar por 2. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2.
Multiplico 13 por 2, son 26. Y 1 por 3 son 3. Entonces, vamos a repartir acá y nos va a quedar 26 tercios, que serían 8 enteros, 2 tercios. ¿Qué significa eso? Que voy a llenar 8 frascos de 3 cuartos, van a estar completos. Pero voy a necesitar un frasco de 3 cuartos que no va a estar completo. Entonces, ¿cuántos frascos voy a necesitar? Voy a tener que completar, porque si yo no agrego este frasco, voy a quedar con una parte de mermelada que no se va a poder guardar. Por lo tanto, necesito 9 frascos. Esto es lo que necesito. Siempre que a mí me dé menos, no exacto, y a mí me están preguntando cuánto necesito para completarlo, siempre debo completar el entero. Aunque solo fuera, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con decimales y fuera 0,01, igual tengo que comprar el que sigue. Un ejemplo clásico de eso es, por ejemplo, cuando vamos a construir en nuestra casa y vamos a arreglar el piso y queremos comprar, por ejemplo, cerámica. Y nos ocurre que cuando, no sé si ustedes han ido, y si no, cuando vayan a una tienda, a una ferretería, a una tienda grande como el Easy, el Home Center, cuando uno compra las palmetas de cerámica, uno compra la caja. Y la caja dice cuántos metros rinde. Entonces nosotros lo que hacemos es muy parecido a lo que está aquí, es una división de decimales. Tomamos nuestra calculadora y tomamos cuál es el espacio que yo quiero completar, cuántos metros cuadrados son los que quiero completar, y los divido por lo que dice la caja que rinde. Si el resultado me da un entero, me quedo con ese entero. O si soy precavido, compro uno más para asegurarme que si se quiebra una palmeta, pueda seguir trabajando. Pero si a mí me da, por ejemplo, al resolver, me da que necesito 13,1 caja, yo compro 14. No puedo comprar 13. ¿Por qué? Porque ese coma 1 significa que va a haber un pedacito que va a quedar sin cerámica. Entonces tengo que comprar al entero, tengo que aproximar al entero que sigue. Y aquí no es la regla de aproximación de que si es 5, si es mayor que 5, aproximo al siguiente, y si es menor que 5 me quedo. Porque si yo me quedara, me quedaría un espacio del piso que no podría completar. Entonces, esto es una aplicación práctica de la aproximación, porque la aproximación va a depender mucho del contexto del que yo estoy trabajando. Lógicamente que para algunas cosas, como la aproximación de nuestras notas o cosas por el estilo, se aproxima con la regla del 5. 5 o más, sube 1, menos de 5 se queda. Pero en estos casos, como el que yo daba de la palmeta o del ejercicio que estamos hablando de cuántos frascos se necesitan, tengo que aproximar al entero siguiente. Continuamos. Creo que es el último, sí. Último ejercicio de este video. Tenemos una máquina de coser que da puntadas cada 3 décimos de centímetro. Entonces tengo los centímetros, los divido en 10 y cada 3 espacios va a ir poniendo la puntada a la aguja de la máquina de coser. Y lo hace en línea recta. Si la primera puntada se da a medio centímetro de la orilla y el largo del género es de 14,5 centímetros, ¿cuántas puntadas da la máquina en una línea a lo largo de la tela? Entonces lo primero que tengo que considerar es que tengo la tela que mide 14,5. ¿Sí?
14,5 centímetros. Y de esos 14,5, aquí de la orilla va a tomarse 0,5 para poner la primera puntada. Entonces me van a quedar 14 centímetros para buscar las siguientes puntadas. ¿Se entiende? No tengo que olvidar que tengo que contar esa primera puntada, porque a los 0,5 da la primera puntada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir 14, lo vamos a dividir en 3 décimos. Entonces, vamos a hacer la operación como nos salga más conveniente. Aquí yo voy a usar la multiplicación cruzada y voy a multiplicar 14 por 10 y el resultado lo voy a dividir por 1 por 3. Resolvemos. 14 por 10 son 140. 140 dividido en 3. Y aquí nos va a pasar un caso de aproximación diferente al que teníamos antes, porque aquí no aproximo a la puntada que sigue, sino que me quedo con la puntada del entero anterior, porque no tengo más tela. No puedo aproximar a la que sigue porque la tela se me acabó. Entonces, es como un poquito de lógica que vamos haciendo en nuestros ejercicios. Y esto implica que la matemática siempre tiene que estar explicada en un contexto. 140 dividido en 3 nos da 46 enteros dos tercios. ¿Qué significa esto? Que entre la puntada inicial y el final de la tela voy a dar 46 puntadas, más la puntada original son 47 puntadas. No olvidar que estamos considerando la puntada que pusimos a medio centímetro de la tela. Y con eso estamos listos. La otra forma de resolverlo, que también nos hubiera dado un resultado similar, era con decimales. El 3 décimos se puede escribir otra forma. Como 0,3. Entonces yo podía resolver este ejercicio haciendo 14 dividido en 0,3. Recuerden que nosotros vimos la equivalencia entre fracciones y decimales, entonces yo puedo resolver como fracción o puedo resolver como decimal. Si resuelvo aquí, recuerdo que no se puede resolver cuando en el denominador hay un número con decimales. Por lo tanto, lo que hacemos es amplificar por una potencia de 10 con tantos lugares. Por ejemplo, aquí tengo un solo decimal, un solo cero. Una potencia de 10 con tantos ceros, como lugar ahí después la coma. Pero si yo amplifico este lado donde está el divisor, tengo que amplificar donde está el dividendo. Entonces esto se transforma en 140 dividido en 3. 3 en 14 son 4, 4 por 3 son 12, sobran 2, bajo la cifra que sigue que es un 0, y digo 3 en 20. 3 por 6 son 18 y me sobran 2, coma, agrego un 0 porque aquí hay 0 es infinito, y digo 3 en 20 6, y esto se va a seguir repitiendo, por lo tanto me queda de esta forma. Igualmente me da 46 puntadas, más la puntada inicial me da 47. Con esto terminamos nuestra explicación del ítem de resolución de problemas o de enunciados, en los cuales habían ejercicios, como pudieron observar, de multiplicación y división de fracciones. La estrategia es ver bien, con lógica, qué operación es la que está involucrada y analizar el contexto de nuestro ejercicio y a partir de eso empezar a resolver. Espero que con esto les haya quedado mucho más claro y que les haya permitido poder comprender qué es lo que estábamos realizando. Recuerda que siempre puedes ir pausando el video
ir resolviendo el ejercicio y después ir corroborando si te da el mismo resultado. Que tengas una muy linda jornada.